Hola a todas y todos, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global y le damos la bienvenida a nuestro programa y transmisión número 18. Este programa es un espacio creado para analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional, por lo que pretendemos brindarles a ustedes distintas opiniones e insumos que no necesariamente responden a la línea editorial de nuestro programa, sino que busca que cada uno de ustedes pueda construir su propio criterio. Les acompañamos, como todas las noches, Percy Rodríguez y quien les habla, Gerald Solano. Bienvenidos. Pasamos ahora a nuestra sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer global. BBC Mundo titula Coronavirus en España, las colas del hambre por la crisis de la COVID-19 inundan Madrid, y hace un recuento de algunos de los casos de algunos ciudadanos españoles que lamentablemente han ido perdiendo su trabajo, han ido perdiendo su fuente de ingresos a raíz de la crisis que enfrenta la humanidad. Titula diciendo 5 minutos justos, precisos. Fueron 5 minutos cronometrados lo que tardó Julián, un madrileño de 37 años, en convertirse en pobre, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a hacer una recapitulación precisamente de lo que están sufriendo los españoles, situación que lamentablemente se está repitiendo en muchos países, incluidos países de América Latina, producto del impacto de el COVID-19. Definitivamente un tema que vamos a nosotros a afrontar en los próximos meses y en los próximos años, mientras enfrentamos la recuperación económica y seguimos afrontando, por supuesto, que esta enfermedad. La agencia de noticias Reuters, por su parte, nos indica que Estados Unidos pagaría a empresas para que regresen desde Hong Kong, advierte asesor de Trump. Bueno, está pasando en este momento en China una ley eh, que busca que Hong Kong pierda de alguna manera o limite mucha de la independencia y la autonomía que ha tenido en los últimos años, después de que Gran Bretaña le transfirió Hong Kong a la China popular. Lo que está pasando en este momento es que los estadounidenses están preocupados por el tipo de control que pueda tener China sobre Hong Kong y están buscando una estrategia de qué hacer. Eh, Siempre Hong Kong ha contado con el apoyo estadounidense. Sin embargo, en este momento, lo que Estados Unidos está barajando es que las empresas regresen a Hong Kong. Perdón, que las empresas se vayan de Hong Kong y regresen a Estados Unidos, pagando el gobierno norteamericano ese traslado. Vamos a ver qué sucede con ello. Por su parte, Sputnik News en esta misma línea se titula Trump promete anuncio muy fuerte sobre China. De hecho, es una noticia de ya 27 de mayo, ¿verdad? Fue publicada a la una de la mañana en China, y señalan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice a los periodistas que hará un anuncio muy fuerte sobre China. Estamos haciendo algo. Creo que lo encontrarán muy interesante, pero no voy a hablar de eso hoy, dijo el presidente Trump este martes por la noche en una respuesta a una pregunta sobre si planea implementar sanciones contra China por sus acciones contra Hong Kong. Definitivamente el mundo tuvo un break, ¿verdad? Tuvimos un parón de algunas semanas, algunos meses, pero las protestas, las luchas sociales continúan, y ya una vez que el mundo empieza a ir soltando un poco, ¿verdad? Las riendas de este confinamiento, siguen surgiendo enfrentamientos por luchas sociales, por luchas políticas, descontento con los gobiernos. Lo hemos estado viendo en varios lugares, y en este caso Hong Kong y China son protagonistas para este medio de Sputnik News. Sí, nosotros hemos estado, Gerald, precisamente comentando en algunos programas lo que han sido las manifestaciones, el retorno de las manifestaciones en Hong Kong. Lo que está sucediendo es, de alguna manera, los descontentos que mucha de la población que vive en Hong Kong, que tiene, digamos, pues un espíritu quizás más liberal y más comercial, están siendo, digamos, que ven
o valoran lo que son las represiones del sistema chino en muchos casos. Y AFP, la agencia, también titula Estados Unidos advierte a Pekín que Hong Kong puede perder su control como centro financiero internacional. Es decir, al sacar a Estados Unidos, las empresas de Hong Kong podría de alguna manera China verse afectada como el centro comercial, financiero, internacional que es Hong Kong históricamente. Por su parte, el New York Times, en su versión en español, titula Trump siembra dudas sobre la votación y eso le roba el sueño a algunos. E inicia muy interesante. De hecho, cuando empecé a leer la noticia temprano, tuve que volver a iniciar, a iniciar en la lectura porque dice, en octubre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara el estado de emergencia en las principales ciudades de los estados, ¿verdad? Milwaukee, Detroit, etcétera. Una semana antes de las elecciones, el fiscal general William Barr anuncia una investigación criminal sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Después de que Biden gana por estrecha victoria en el colegio electoral, Trump se niega a aceptar los resultados, declara que no abandonará la Casa Blanca y se rehúsa permitir el acceso habitual del equipo de transición de Biden a las agencias antes de la toma de posesión del 20 de enero. Entonces, cuando leía eso, dije, bueno, aquí algo pasó, ¿verdad? No sé qué estoy leyendo, pero precisamente son algunas de las declaraciones o de las teorías conspirativas que han empezado a surgir en los Estados Unidos referentes al proceso electoral que enfrentarán los Estados Unidos en los últimos meses de este año. Y no solo algunas de estas, digamos, afirmaciones, ¿verdad? O esas acciones que parecieran casi que sacadas de una película, ¿verdad? El mejor estilo de Hollywood, es que hay asesores demócratas que están preocupados de que esto no sea solo una teoría conspirativa, sino definitivamente parte de un plan, ¿verdad? Que esté orquestando el Partido Republicano y particularmente el presidente Trump, lo que definitivamente trae a la discusión temas importantes de cómo va a enfrentar los Estados Unidos las elecciones de este año, particularmente en medio de una crisis, ¿verdad? Un país que ya supera los 100 muertos, ¿verdad? Los 100,000 muertos, perdón, y que definitivamente el COVID ha venido a cambiar un poco la misma dinámica electoral de los Estados Unidos. Sí, así es, Gerald. Vi un día de estos una encuesta en donde parece que por primera vez Trump perdería las elecciones ante Biden a partir de las acciones, o mejor dicho, las no acciones, ¿verdad? Frente al COVID-19. El periódico El Universal de México, aquí te cuento, Gerald, de tres noticias muy interrelacionadas. El Universal de México nos dice, Venezuela miente sobre cifra de muertos por COVID-19, advierte ONG. Estamos hablando de Human Rights. Aquí lo que está sucediendo es que según esta ONG y además el Hospital Johns Hopkins, ellos creen, dice, creemos que la cifra, las estadísticas que proporciona el gobierno de Venezuela, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas y no creíbles. Relacionado con ello, el periódico El Mundo de España indica, la conferencia de donantes logra más de 2.500 millones para la emigración venezolana. Hace unos días se llevó a cabo pues, una iniciativa en donde estuvo la ONU, la Unión Europea, el ACNUR, la OIM y varios gobiernos buscando dinero para apoyar a los países que están recibiendo la migración venezolana, que pareciera que pudieran entrar en algún momento en algún tipo de default, y eso, digamos, pues preocupa. Y la tercera noticia, perdón que me extienda, Gerard, es del ABC, que dice Venezuela compartirá la gasolina importada por Irán con Cuba. En los últimos días se ha visto atracar 2 barcos de 5 que parece que vienen de Irán y 2 llegaron a Venezuela. Estados Unidos ha dicho que no permitirá esta situación. Sin embargo, bueno, ya 2 buques descargaron petróleo o gasolina en Venezuela. La paradoja de siendo un país, ¿verdad?, petrolero, y ahora se anuncia que lo compartirán con Cuba. Hay que seguirle el pulso a esta situación.
Por su parte, el país de España titula El Supremo venezolano invalida a Juan Guaidó como presidente del Parlamento. El máximo tribunal del país confirma a Luis Parra, que se juramentó en enero como jefe de la Asamblea Nacional con un respaldo minoritario de la Cámara. El laberinto institucional venezolano todavía puede complicarse más, ¿verdad? 5 meses después de que el Tribunal Supremo de Justicia respondió sobre ese conflicto generado a partir del nombramiento del 5 de enero pasado de 2 equipos directivos en el Parlamento. El de Juan Guaidó sorteó algunos bloqueos militares y forcejeos y se vio obligado a celebrar la sesión con 100 diputados, casi 2/3 del total, fuera del Palacio Legislativo. Sin embargo, Luis Parra, de oposición y llamado disidente, ¿verdad?, ha sido por el máximo tribunal, que es controlado por el chavismo, ratificado como digamos, como el presidente. Definitivamente, el caso venezolano es un caso de estudio, ¿verdad?, obligatorio en relaciones internacionales sobre las, digamos, dificultades, las complejidades que ha venido teniendo ese sistema político y definitivamente, como se señala en la nota, ese laberinto todavía parece que puede complicarse aún más en el caso venezolano. Y Gerald, por esa misma vía, lo que está pasando en Nicaragua. Según France 24, el gobierno de Nicaragua defiende su estrategia contra el COVID-19 con un libro blanco. Bueno, ellos se refieren a que la administración de Daniel Ortega ha publicado pues un documento en donde dice que ellos están tratando de manejar los impactos de la pandemia sobre la salud y balancearlos con los impactos económicos. Lo que están diciendo es que ellos quieren seguir el ejemplo del caso sueco. Nosotros hemos hablado del caso sueco, pero la verdad es que el problema es que, por ejemplo, Suecia tiene actualmente una de las tasas más altas de letalidad por el brote en Europa. Por lo tanto, habría que ver si ese ejemplo que está dando Daniel Ortega es el adecuado. Con una dictadura que no le permite a los medios de alguna forma expresarse, cubrir lo que está sucediendo en momentos en que se habla de una economía sumamente debilitada, pero además este tema de los entierros express que hemos visto con algunas filtraciones de grabaciones informales por teléfonos que algunas personas han hecho en Nicaragua y que de alguna manera surge la duda de cómo está manejando la dictadura el tema del coronavirus. ¿Cuál es la información que está trascendiendo? Y bueno, pareciera que Ortega va a continuar bajo la sorpresa de todos por ese mismo camino de defender su estrategia de dejar a la libre este tema tan serio. Sí, y yo, bueno, no quiero dejar de cerrar esta sección con una nota del Deutsche Welle que titula El matrimonio igualitario ya es legal en Costa Rica. Costa Rica se convierte en el primer país centroamericano en admitir el matrimonio civil igualitario y el 8º en América y el número 29 en el mundo. Definitivamente una muy buena noticia para el país, un país que ha optado y ha apostado por la defensa de los derechos humanos y que de esta forma reivindica la lucha de muchas parejas del mismo sexo que han estado luchando por la igualdad de género y la igualdad en términos de derecho en el país centroamericano. Muy bien por el país, muy bien por Costa Rica, y a partir de hoy, 26 de mayo, es legal el matrimonio civil igualitario en Costa Rica. Ha sido una noticia que han destacado diversos medios a nivel internacional. Es el primer país centroamericano en lograrlo. Y por su parte, La Vanguardia, el periódico La Vanguardia titula Putin ordena celebrar el 24 de junio el desfile de la victoria sobre Hitler. Estamos hablando de que hace unos días se debió de haber llevado, o por lo menos el presidente de Rusia tenía en sus planes llevar a cabo un desfile y una serie de actividades conmemorativas al triunfo de Rusia sobre Berlín en la Segunda Guerra Mundial, pero lo había cancelado por el tema del coronavirus.
Rusia, que al principio parecía no tener mayores casos, pues se volvió una locura, es uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, y el hecho de que esté convocando a un desfile el 24 de junio, ¿verdad? Con paradas militares, con personas observando, habría que ver qué ayuda o no a que la pandemia se expanda. Pero bueno, veremos cómo lo llevan a cabo, veremos si será una transmisión, cómo lo harán. Es parte, digamos, de lo que observaremos en los próximos días. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Pasamos ahora a nuestra sección del personaje de la historia. Hoy hablaremos del diplomático argentino José María Ruda, proponente del llamado alegato Ruda, que elevó a tema internacional la disputa entre Argentina y Gran Bretaña, que tendrá que ver luego con uno de los motivos del quiebre del sistema interamericano de seguridad colectiva. Entonces, Percy, pues, escuchamos sobre José María Ruda. Hoy hemos querido pues hablar de un personaje tal vez poco conocido, pero que jugó un papel muy importante a nivel internacional por sus diversas participaciones como jurista, como diplomático. Él es José María Ruda, nació en Buenos Aires en 1924 y falleció en España en 1994. Muy interesante porque fue diplomático argentino ante la ONU, y también fue presidente de la Corte Internacional de Justicia. Esto es poco conocido, fue juez además de la Corte y su presidente, como acabo de decir. Siendo él embajador ante Naciones Unidas, se le solicitó por parte del presidente argentino de ese entonces, allá por los años 60, que participara en una reunión que se hacía por primera vez en la ONU sobre el tema de la descolonización. Recordemos que en los años 60 va a estar muy de moda el tema de países que empiezan a plantear el derecho de libre determinación de los pueblos en algunos territorios. Bueno, en el caso de Ruda, él va a plantear el tema de las Malvinas. Lo que él va a decir básicamente es, bueno, que las Malvinas pues fue un pueblo que fue una isla que estuvo algo poblada desde 1522. Es decir, iba a haber presencia por parte de, digamos, de Argentina en tanto colonia de España desde esa fecha. Y por su parte, esa reunión que se va a dar en el contexto de la descolonización, planteaba el tema de si las Malvinas eran un territorio libre o no. Y por primera vez se planteó el tema como en un eje de discusión internacional. Es decir, antes de esa fecha, Argentina le había reclamado durante muchísimos años a Gran Bretaña el tema de la posesión de esas islas, de las cuales los argentinos han sentido que fueron despojados de las mismas desde 1833. Entonces, el alegato Ruda lo que dice es que antes de 1833, que la historia de las Malvinas no comienza en 1833, sino antes que habían tenido en el tiempo de la colonia española, habían tenido gobernadores, habían tenido algún tipo de población, había tenido una existencia administrativa, jurídica, que había sido reconocida incluso por España y Francia, que en algún momento habían querido tomar la isla, y España se había opuesto, había explicado que eran parte de su territorio. En tratados internacionales firmados por Francia se reconocía, por Inglaterra incluso se reconocía que estos territorios eran de España. Y en 1810, con la independencia de Argentina, todos los territorios españoles que habían estado en poder del Imperio Español pasaron a manos de Argentina. De ahí que Argentina tenía, según Ruda, el derecho de posesión sobre las Islas Georgias del Sur, sobre las Islas Sandwich y sobre las Malvinas,
el derecho de posesión que les fue arrebatado en 1833. Esto es interesante porque siempre se había dicho que Gran Bretaña, que los ciudadanos de Gran Bretaña en las Malvinas habían decidido por libre autodeterminación ser parte de Gran Bretaña y no de Argentina. Lo que Ruda explicó fue que los argentinos habían sido sacados en 1833 por los ingleses, quienes pusieron a su vez pues una colonia. De manera que los habitantes originales, por decirlo, por llamarlo así, eran argentinos y no eran ingleses. Por lo tanto, las Malvinas históricamente pues debieron de haber sido argentinas. Bueno, en esta comisión que se llevó a cabo en los años 60, en la que participó este diplomático, él logra convencer, y en donde además Gran Bretaña tenía presencia, es decir, también había un embajador de Gran Bretaña explicando por el tema de por qué ellos consideraban que esas islas eran suyas, y al final la comisión se decantó por el argumento, por el alegato Ruda, así llamado, el alegato Ruda. Este alegato va a ser importante porque va a ser luego tomado para justificar un poco la guerra de las Malvinas en 1982 y en 1994 el gobierno lo vuelve a repartir a sus embajadas argentinas y va a ser, digamos, conocido a nivel internacional. Ya en los años 60 se había logrado que la ONU dictara una resolución pidiéndole a Gran Bretaña y a Argentina, en el contexto de la libre determinación de los pueblos, que se sentaran a negociar ese tema. Es decir, es el primer acercamiento internacional que lo logra pues este diplomático Ruda, bastante importante para los pueblos, porque es un alegato, digamos, hay una resolución de la ONU que reconoce ese tema de la libre determinación. Bueno, muchas gracias, Percy, y gracias a ustedes que continúan con nosotros en el programa Pulso Global, con el cual vamos a dar inicio a nuestro tercer bloque de un tema que nos solicitó uno de nuestros amigos que nos acompañan en las transmisiones todas las semanas. De igual forma, les invitamos a ustedes a dejarnos sus comentarios, sus temas de interés, para que podamos ir incorporándolos dentro de nuestra programación. Bueno, y a solicitud de este amigo y seguidor, titulamos el programa de hoy Sistema de Seguridad Interamericano, la vigencia del Tratado Internacional o Interamericano de Asistencia Recíproca. Y a partir de esa, digamos, solicitud, precisamente nos pusimos a conversar un poco sobre cómo lo íbamos a abordar y cómo íbamos a manejar, digamos, la temática. Y hay algunos puntos ahí, tal vez, Percy, si me permitís hacer esta parte, por lo menos tal vez introductoria, y es que precisamente es importante tal vez, digamos, visualizar o contextualizar que estos tratados, ¿verdad?, nacen precisamente en el marco de un escenario posguerras mundiales, ¿verdad? Es decir, cuando aparece las Naciones Unidas, ¿verdad?, en 1945 y aparece la Organización de Estados Americanos, prácticamente buscamos dos principios fundamentales que vamos a encontrar tanto en la Carta de Naciones Unidas como en la misma carta, digamos, de la OEA, y es el principio de la seguridad y el principio, digamos, de la paz. De hecho, el artículo 1 de la Carta, digamos, establece y reafirma en la Carta Constitutiva, en este caso de la OEA, que es a la que pertenece el TIAR, ¿verdad?, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que el objeto el objeto de la creación de esta organización, ¿verdad?, es precisamente lograr un orden de paz y de justicia que permita fomentar la solidaridad, defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los estados americanos o de los estados que consagran esta Carta Constitutiva de la OEA. En su artículo 2, esta carta señala que los propósitos esenciales de la organización son afianzar la paz y la seguridad en el continente.
pertinente. Y me parece, digamos, importante porque, digamos, empezar desde los artículos constitutivos, precisamente porque así titulamos el tema, ¿verdad? Es decir, la seguridad interamericana, ¿verdad? O el concepto de ese sistema de seguridad interamericana, si hoy sigue siendo, ¿verdad?, uno de los pilares fundamentales del quehacer de la organización y si el tratado sigue manteniéndose con una vigencia importante. Y en el artículo 3, la Carta señala que los estados, ¿verdad?, deben de trabajar, ¿verdad?, a partir del principio de la buena fe, que ese es digamos, el elemento rector de las relaciones entre los estados. Hay un cumplimiento que se demanda de los tratados internacionales, ¿verdad?, en el inciso B, pero también señala la condenación de la guerra de agresión y se busca la solidaridad continental y la seguridad colectiva, que ese es un concepto que me parece que tenemos que ahondar un poco más adelante, y cierra con el inciso de hablando de la no intervención. Y entonces tal vez ahí, Percy, es un poco tal vez lo que quería introducir para que conversáramos, de que al final pareciera a veces para quienes no están tal vez tan inmersos en el mundo diplomático, ¿verdad? Como Ruda o como lo estuviste vos en algún momento en una representación, ¿verdad? O quienes hemos estudiado relaciones internacionales, como en un artículo, ¿verdad? Se habla de un principio, digamos, de seguridad colectiva, se habla de que de la guerra, ¿verdad? De evitar la guerra, de buscar la paz, pero también se habla de la no intervención. Y esos son, digamos, dos elementos que por lo general parecieran incluso contradictorios. Recuerdo hace unas semanas cuando hacía las declaraciones el presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, sobre el caso de COVID en Costa Rica, y que entonces habían personas que escribían y decían que nosotros teníamos la culpa porque nosotros interveníamos en asuntos que no nos interesaban, ¿verdad? Como si una manifestación de un presidente ya fuese una intervención, digamos, directa en asuntos, digamos, externos. Entonces, no sé si te parece que empecemos un poco la conversación precisamente por ahí, ¿verdad? O sea, el tratado, ¿verdad?, busca precisamente garantizar o crear un mecanismo que facilite estos principios que están enmarcados en la misma Carta Constitutiva de la OEA, pero señala esos dos conceptos que me parecen interesantes, ¿verdad? El de la seguridad colectiva, ¿verdad?, y el de la no intervención. Sí, esos dos principios han estado, digamos, desde en la historia de América Latina. Yo me atrevería a decir que incluso son un aporte de América Latina hacia el mundo muchísimos años antes del TIAR. Pero es interesante porque el TIAR, para ponerlo en términos sencillos, es básicamente lo siguiente. Se aplica cuando un Estado invoca el tratado diciendo que fue invadido o que está bajo amenaza o que o que tiene, digamos, un problema en donde sufre una agresión por por otro país o por una potencia extracontinental. Y ahí es donde se invoca el TIAR y se aplica. Se ha invocado en muchísimas ocasiones. Por cierto, el tratado se firma en 1947 y el primer país que invoca el TIAR es Costa Rica, entre 1948 y 1949. Fue don Pepe, don José Figueres, quien inicialmente lo invoca. Don José Figueres había dado la revolución, la guerra civil del 1948 y 49, y recordemos que muchos costarricenses se tuvieron que salir del país exiliados, algunos a Nicaragua, y desde Nicaragua intentaron generar intentaron varias intentonas, una en el 49 para retomar el control del país, es decir, la contrarrevolución a José Figueres. Y en ese momento, tanto Costa Rica y después Nicaragua van a alegar que su territorio había sido invadido por fuerzas procedentes de un país y de otro, principalmente Costa Rica dirá que de Nicaragua. Esa invocación del TIAR llevó a la firma de un pacto poco conocido entre el embajador Sevilla Sacasa por parte de Somoza. Hay que explicar que Somoza y Figueres no lograban ponerse de acuerdo en nada, no se querían, fueron enemigos toda su vida, pero se firmó un pacto de amistad entre los dos gobiernos en 1949 ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos, en el contexto
digamos, de la invocación del TIAR. Entonces, es interesante porque la primera vez que se invoca este Tratado de Seguridad Colectiva, en donde hay un país que dice que hay fuerzas armadas procedentes de Nicaragua, ¿verdad?, que está en peligro de su soberanía, etcétera. Bueno, en ese momento hay una primera invocación a este instrumento. Después habrán otras. Costa Rica lo volverá a retomar en el 55 con la contrarrevolución, también llevada a cabo desde Nicaragua, y bueno, la OEA mandará 4 aviones de combate que aterrizarán en el aeropuerto de La Sabana. Estos aviones se dirigirán a Guanacaste y harán un bombardeo sobre la finca El Amo, la hacienda El Amo y otros lugares donde se suponía que estaban los contrarrevolucionarios. Y finalmente, estos aviones de la OEA previenen a Somoza de que una invasión a Costa Rica es contraproducente y de alguna manera, aunque es un tema largo en sí mismo, sería para un programa, es un tema que se las trae. Luego Costa Rica volverá a plantear invocaciones al TIAR. Lo hizo también en 1950 en un conflicto que había entre Haití y República Dominicana. Lo que estaba, o también lo hizo Costa Rica, por ejemplo, en el tema de la revolución de Castillo de Armas en Guatemala en 1954. Fue una época donde habían una serie, recordemos que Figueres había contado con el apoyo en su revolución de la Legión del Caribe. La Legión del Caribe pues, era un grupo armado que buscaba básicamente derrocar a algunos dictadores, sobre todo en República Dominicana, que estaba Trujillo, estaba Pérez Jiménez en Venezuela, estaba Somoza en Nicaragua, y se pensó que el eslabón más débil era Costa Rica. Es decir, si se lograba quitar al gobierno de Teodoro Picado, como se logró finalmente, desde Costa Rica se podía llevar a cabo una serie de invasiones a otros países. Figueres al final no lo permitió. Pero eso sí, Costa Rica invocara al TIAR en una serie, digamos, de incursiones. Por ejemplo, el de Castillo Armas, que era una incursión de la CIA contra el gobierno, por ejemplo, de Arévalo en Guatemala. Bueno, no te canso con el tema, pero hay ejemplos bonitos. Por ejemplo, la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Bueno, que no es un tema bonito, pero me quiero decir, es un tema bonito en el sentido de que también se invocó el TIAR. Un momento muy duro para esos dos países por la gran cantidad, digamos, de bajas que sufrió un país y otro. En la invasión de Panamá, por ejemplo, por elementos de Cuba en el año 59, y en otros momentos también se buscó este llamado al TIAR. Algo ahí, Percy, tal vez digamos de señalar antes de seguir con algunos ejemplos y algunas de las preguntas que están llegando, es que precisamente una de las críticas que se le ha hecho, digamos, al tratado es que de los 34 estados que conforman la Organización de Estados Americanos, inicia con una ratificación, digamos, pequeña, ¿verdad? Estábamos hablando de unos 16, 17 estados que se adhieren al tratado y lo ratifican, ¿verdad? Cumplen con el procedimiento y posteriormente se van a incorporar algunos estados, pero que prácticamente a inicios de este siglo, ¿verdad? Tenemos visualizados unos 4 o 5 estados, ¿verdad? Bolivia, Venezuela, México, Nicaragua, Ecuador y por ahí un par más que no recuerdo, ahora que se salen, digamos, del tratado. Y entonces algunos señalan que precisamente ese pequeño, digamos, número bueno, México en el 2002, Cuba, etcétera, que se salen también, hace que de alguna forma se debilite. Y esa es una de las preguntas que, digamos, que nos hacen, ¿verdad? Ha citado algunos ejemplos. ¿Qué tan efectivo entonces ha sido el TIAR, ¿verdad? O convocarlo como tal, si ha sido efectivo o no en algunos de los casos que mencionabas. Bueno, yo creo que sí ha sido efectivo en muchísimos de los casos. Logra, por ejemplo, un sistema de pesos y contrapesos a partir de 1947. Hay que entender también el contexto en que nace el TIAR. Es decir, el TIAR nace en plena Guerra Fría. Es un tratado que se firma, es anterior a la OTAN, por ejemplo,
al Tratado del Atlántico Norte. Es un pacto de seguridad colectiva, pues de alguna manera moderno para su época, antes de que el término, por ejemplo, se tratara en la OTAN o en el Pacto de Varsovia, lo estaba tratando los países interamericanos, pero claro, también era un proyecto de los Estados Unidos como hegemón. Era el único país que tenía la fuerza militar para imponerse en América. De ahí el tema que se hablaba de la no injerencia, era un tema, digamos, que algunos países no quisieron firmar, como el caso de Canadá, que nunca lo suscribió, y otros países como Perú, Bolivia, y otros que pusieron reservas a la hora de firmar el tratado. Incluso el tratado va a ser objeto de una reforma importante en 1975 que trataba sobre el tema de introducir en los ámbitos de la seguridad colectiva algunas sanciones en el campo de la seguridad económica colectiva. Es decir, algunas sanciones, digamos, no solo militares, sino también económicas, de bloqueos, etcétera, y que se planteó en torno a Cuba. Fundamentalmente, el interés de Estados Unidos era contar con el apoyo de los países para el tema de Cuba. Pero en el 47 estamos hablando de la Guerra Fría, del mundo enfrentado Estados Unidos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia, ¿verdad? Y en ese momento lo que se planteaba era tratar de unir a los países por miedo a una agresión, o mejor dicho, a una penetración por parte de la Unión Soviética a América. Y por ahí, digamos, que empezó a jugar Estados Unidos la idea de la seguridad colectiva, aunque el concepto, los valores y los principios son todavía más antiguas. Se deslegitima, digamos, el TIAR después de la guerra con la guerra de las Malvinas. Pero antes de la guerra de las Malvinas fue invocado, por ejemplo, por Somoza cuando estaba siendo invadido o mejor dicho, estaba la revolución de Daniel Ortega, que en ese momento era el bueno, ¿verdad? Es decir, contaba incluso con el apoyo costarricense. Muchos costarricenses, si no todos, estaban en ese momento de acuerdo, o la mayoría estaban de acuerdo con eliminar la dictadura de los Somoza, llevaba muchos años, y se apoyó muy fuerte a Daniel Ortega, y Somoza planteó que estaba siendo atacado desde Costa Rica, lo cual pues era cierto. Aquí a vista y paciencia del gobierno de Carazo y después del gobierno de Monge, pues sí, los grupos de Edén Pastora, el comandante Cero, etcétera, pues se entrenaban en Guanacaste. Él hace un llamado y finalmente el Consejo Permanente convocó al órgano de consulta del TIAR y se decidió este órgano actuar, digamos, como órgano provisional y solicitarle a los dos gobiernos que la Fuerza Armada no era la solución, y de alguna manera se hacía un llamado a la proscripción de las armas, pero bueno, ya la revolución sandinista estaba a un paso de ganarle a Somoza digamos, la presidencia. Después... Ahí nos hacen una pregunta, Percy, nos dicen, pero ¿qué tan efectivo o pertinente es el TIAR hoy? Bueno, hoy es un tema que todos nos lo preguntamos. Recordemos que Estados Unidos, por el juego que ha hecho su presidente, es decir, ha sido un presidente que de alguna forma ha deslegitimado los organismos multilaterales para ejercer, digamos, su política exterior. Yo dudo que Estados Unidos se apoye en el TIAR como se apoyó en el 2001, por ejemplo, en su guerra contra Irak, pidiendo a los estados americanos que entraran en esa guerra, pero sí me parece que tiene una vigencia jurídica. Es decir, el TIAR es un instrumento jurídico. Podría ser perfectamente invocado por el gobierno de Guaidó en Venezuela, por decirte algo, para hacer una toma, para pedir una activación de ese órgano legítimamente, ¿verdad? Cuando un gobierno explica que está siendo agredido
por fuerzas internas o por fuerzas externas o por potencias extracontinentales, como lo está haciendo actualmente Venezuela con Maduro, con gobiernos iraníes. Es decir, podrían plantear la intromisión de Irán o de otros países y pedir la invocación en la OEA del TIAR. Por ejemplo, Costa Rica lo pudo haber hecho cuando tuvimos la invasión en la isla Calero, cuando Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, nos invadió en Calero, ¿verdad? Apoyado por el comandante Cero. Bueno, ahí a mí me parecía que se pudo haber invocado el TIAR. Lo que pasa es que en ese momento el gobierno de Nicaragua era parte del grupo de Hugo Chávez, o del grupo, digamos, del chavismo internacional, ya después con Maduro, etc. Pero en ese momento era parte de ese grupo del ALBA. Y era un grupo que tenía mucha presencia y mucha fuerza en la OEA. Por lo tanto, no estoy seguro de que hubiéramos tenido los votos suficientes para poder activar el TIAR en esa ocasión. Pero era un procedimiento que se pudo haber hecho. Bueno, al final nos decantamos como país por la Corte Internacional y nos fue muy bien. Tal vez no en lo que buscábamos económicamente, pero sí nos fue muy bien porque al final se demostró que ese era el camino, que el camino de la paz, el camino de los medios internacionales, de la mediación con los tribunales de justicia internacional, pues nos llevaron a que se reconociera esa porción de nuestro territorio como tal y que de alguna manera llevara al gobierno de Daniel Ortega a tener que retirar sus tropas y su bandera del territorio nacional. Y creo que sí que ahí, digamos, es importante también en términos del tratado, digamos, resaltar algunos elementos de precisamente, digamos, lo que buscaba en términos, digamos, de principios, ¿verdad? O los valores. De hecho, revisando un poco el contenido del mismo tratado, habla precisamente de que lo que buscan las partes es, de alguna manera, permanecer con propósitos y principios compatibles con las Naciones Unidas, reafirmando, por supuesto, principios de solidaridad y cooperación interamericanas, los principios que han sido enunciados desde las distintas cumbres que han dado la base jurídica al sistema interamericano, y que lo que se busca es la construcción de una política, digamos, de paz, y que esto, digamos, es un tema que en algunos momentos también se vuelve, digamos, tal vez complejo de entender. Recuerdo en algunos momentos cuando en las aulas a uno le preguntaban, profesor, bueno, ¿y cuándo se van a enviar los cascos azules de Naciones Unidas, verdad? Intervenir, y que al final a veces hasta se visualizaba como que los cascos azules iban, ¿verdad? A ir como con corbata y una bandera blanca a sentarse a pedir y suplicar la paz, y no de que en realidad es un ejército que está ingresando a imponerse o imponer la paz, ¿verdad? A través, digamos, de la guerra como como último mecanismo para la solución, digamos, de diferencias. Y creo que ahí tal vez es un poco la preguntas que nos hacían, ¿verdad? En términos de esa vigencia hoy en día, digamos, del tratado. Como bien señalás, efectivamente el instrumento es una, digamos, de las opciones, pero pareciera como que el discurso y los cambios que ha sufrido, digamos, el continente, ¿verdad? Porque en este caso el TIAR tiene países, digamos, de todo el continente, hace que también sea muchísimo más complejo. Uno, porque otra vez con la salida de estos 5, ¿verdad? 6 países que conversábamos hace un rato, quedan, digamos, pocos, quedamos otra vez en unos 16, 17 estados, digamos, que todavía reconocen el mecanismo, digamos, estamos hablando de menos de la mitad, digamos, de la totalidad de los países miembros de la OEA, y que también hemos venido viendo un tema de un discurso porque esa construcción de la paz pase por otra serie de mecanismos, como bien, digamos, lo señalabas, por una corte, por ejemplo, la Corte Penal, digamos, internacional, que fue, digamos, la decisión que al final tomó, digamos, Costa Rica con el caso de Isla Calero, pero que también hay mecanismos, digamos, o es un mecanismo de solución de controversias, y creo que ahí, digamos, es algo, digamos, importante de resaltar en términos de lo que estamos conversando. O sea, construir seguridad colectiva, ¿verdad? O ese concepto de seguridad colectiva, hablar de seguridad interamericana, es también una construcción que empieza a pasar en este ciclo por una serie, digamos, de bemoles bastante diferenciados. Estamos hablando de que la región y particularmente América Latina ha estado en vaivén
vaivenes de perfiles, digamos, políticos, ¿verdad? Es decir, países con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, vuelve la izquierda, vuelve la derecha. O sea, es decir, ahí empiezan también a jugar una serie, digamos, de visiones y de elementos que hacen que esa convocatoria a la aplicación del TEAR en ciertos conflictos no sea, digamos, tan sencillo, ¿verdad? O sea, es decir, hay que ir agotando también algunos otros espacios. En el caso que mencionabas de Venezuela, también entonces queda esa interrogante. Recuerdo que cuando empieza toda la situación de que en el primer, digamos, año de Juan Guaidó como presidente, ¿verdad? Que se digamos, denomina presidente, en ejercicio, algunos decían, bueno, es que es momento de convocar, ¿verdad? Digamos, la aplicación del TEAR y poder sacar a Maduro, digamos, del poder, y que incluso cuando el Grupo de Lima empieza a reunirse, a hacer presiones, también empezó a surgir un poco digamos, el discurso y la presión de poder hacerlo. Pero también uno se pregunta, ¿estamos realmente como continente, como región, preparados para llevar los problemas que conlleva la guerra y la paz, ¿verdad? Porque es decir, al final, esta convocatoria, y por eso digamos, te hacía la mención tal vez a esa analogía con los cascos azules, estamos en una capacidad realmente como región para que convocar el TEAR signifique resolver el conflicto, o más bien es ponerle un poco más de pólvora a una región que ya permanece, ¿verdad? Con un nivel, digamos, de incendio, de fuego que preocupa. Y a esto, digamos, yo casi que le sumaría todo el resultado de la presión que vamos a tener social y política a partir de esta crisis del COVID-19. Cuando Estados Unidos en algún momento planteó el tema de una invasión sobre Venezuela, hace unos años, estábamos en el gobierno, me parece que don Luis Guillermo Solís, no solo Costa Rica, sino otros países de América Latina se manifestaron en desacuerdo con esa posibilidad, es decir, con la posibilidad de que una fuerza armada conjunta hiciera algún tipo de incursión en Venezuela. No sé si después de los últimos días y esta intentona que se hizo hace poco, un grupo que al final fue capturado, etcétera, ¿verdad? Si esto ayude o no a que los países quisieran hacer una invocación del TIAR en esos términos. En muchas ocasiones el TIAR actuó de una forma de disuasión, ¿verdad? Es decir, la sola invocación del TIAR hacía que los países se decidieran a no realizar una invasión o a tropas, como pasó aquí en Costa Rica, como te digo, con los aviones de la OEA que llegaron a la sabana y que obligaron, digamos, a tropas somocistas a retirarse hacia Nicaragua. Pero podríamos plantear que estos valores y estos escenarios han cambiado efectivamente a través del tiempo. Después de la independencia, Gerald, cuando se hablaba de soberanía política, cuando se estaba empezando, cuando incluso Simón Bolívar temía que las exmetrópolis como España volvieran a América a retomar sus excolonias después de la independencia, se planteó en aquella época la necesidad de crear una confederación para la defensa colectiva. Incluso cada país, ahí en esta reunión, el famoso Congreso de Panamá de 1826, se planteó que cada país tenía que poner tropas marítimas y terrestres, se fijó incluso una cuota de cuántas eran las tropas, pero había una serie de conceptos que tenían que ver con soberanía, con independencia, con el aglutinamiento contra la agresión externa, con una alianza político-militar para repeler a una exmetrópoli, con el tema de la paz inalterable, con el tema de la armonía. Años después, en algo que se llamó el primer Congreso de Lima, que se llevó a cabo en Perú, allá por 1847-48, apenas nos estábamos convirtiendo en república los costarricenses, se empezó a hablar de algo que se llamó el casus foederis, que era la posibilidad de una alianza militar que pudiera defenderse ante la agresión. Y fue donde surge el término de asistencia recíproca. Por eso decía yo al principio que me parece que todo esto de la seguridad colectiva y asistencia recíproca tiene que ver con un aporte de América Latina, porque en el mundo no se hablaba de eso, se hablaba en estos congresos que se hizo primero uno en Perú,
¿verdad? Y otro posterior que se hizo en Santiago, en Chile, que se llamó el Tratado Continental de 1856, y ahí se trataron estos conceptos: auxilio mutuo, integridad territorial, asistencia recíproca, alianza defensiva. Y alianza defensiva, incluso los costarricenses en ese momento estábamos siendo invadidos por tropas filibusteras expansionistas de William Walker, y habían estas incursiones en América Central, y bueno, se buscaba generar algún tipo de garantía a la integridad territorial. Luego se llevará a cabo también un segundo congreso en Lima, ya por 1865. Y ahí se empieza a hablar de promover la seguridad exterior, de la necesidad de una alianza, de una unión para la alianza colectiva. Vendrán otros congresos de esta misma naturaleza, y en 1889, 1890, surge Estados Unidos como líder de la región, planteando la necesidad de que se hiciera una conferencia americana, y se convoca la primera conferencia americana, que se realizó en Washington y tuvo varios logros. Menciono dos rápidamente: la creación de una oficina comercial, que va a ser la sede, digamos, del sistema panamericano, del panamericanismo, el idealismo de alguna forma, un sistema que crea Estados Unidos para sostener, digamos, sus ideas de no intervención de otros países en América. Pero también se van a crear las conferencias interamericanas, es decir, son las conferencias que se van a llevar cada X años para poder hablar de temas que importaban a la región. Entonces sí se podía hablar de panamericanismo, de intereses regionales comunes, algunos dictados por Estados Unidos, otros en diversas conferencias donde se hablaba de estos mecanismos de seguridad. En La Habana, en Cuba, se llevó una conferencia interamericana que habló específicamente de seguridad colectiva. Entonces uno puede ver, digamos, a los países americanos liderados por Estados Unidos revisando este tema de la no agresión, ¿verdad? Que de alguna manera limitaba el quehacer de las exmetrópolis, de países principalmente europeos que podían tener intereses en la región. Y todo ese pensamiento, todo ese bagaje conceptual se va a retomar en el TIAR, ¿verdad? En el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Cuando un país estaba en problemas, el resto de los países firmaron incluido Costa Rica, para apoyar algún tipo de despliegue para disuadir a otro país o una potencia extracontinental a entrar en la zona. Bueno, hoy en día todo esto se las trae, ¿verdad? Es decir, yo creo que con el gobierno de Trump, el tema de los intereses de Estados Unidos parecieran contrastar ampliamente con los intereses del resto de América Latina. Las derechas y las izquierdas que vos hablabas hace un ratito, Gerald, pareciera que nos ponen a un tiar en donde uno se preguntaría si los intereses de Estados Unidos en este momento tienen alguna relación con los intereses de América Latina, o cuáles podrían ser los intereses de gobiernos como Maduro, Nicaragua, o Daniel Ortega, ¿verdad? En relación, por ejemplo, con otros como el de Perú o el de Brasil. Me parece que además la misma debilidad sistémica de los gobiernos latinoamericanos hacen que en la actualidad, aunque el TIAR tiene vigencia jurídica, tenga poca operatividad a la hora de convocarse, a no ser que haya mutuo acuerdo entre los países y que sea un tema que competa. Es decir, que sea un tema que aglutine ideológicamente a la mayoría y que se decanten por un tema de derechos humanos, por un tema, digamos, de genocidio en algún país. Es decir, que se busque una salida o un tema o una razón o una excusa, ¿verdad?, para la aplicación del TIAR.
Y que creo que ahí es donde precisamente para ir, digamos, cerrando algunas o llegando a algunas conclusiones, precisamente con los casos que has mencionado, los que hemos, digamos, conversado, hay un poco también ese sentir de esos elementos que hablaba el alegato de Ruda, ¿verdad? El tema de la descolonización. Yo creo que, digamos, en eso, en ese vaivén de las derechas y izquierdas que hemos venido, digamos, también conversando, América Latina en este siglo XXI, pareciera que ha venido también de alguna manera, a pesar de ciertas similitudes de ciertos gobiernos, digamos, por ejemplo, el caso de Bolsonaro, ¿verdad? Y su cercanía o admiración por el presidente Trump, pero aún así pareciera que hemos venido viendo un poco diferente ese tema del rol de Estados Unidos. Y creo que también los mismos Estados Unidos han jugado un rol en los últimos años, digamos, diferente, ¿verdad? Y ahora bien lo mencionabas, no sé hasta dónde América Latina realmente le ha interesado al presidente Trump y hasta dónde le interesó también a Obama. Es decir, el presidente Obama pareció que también su agenda estuvo muy, muy enfocada a Asia y muy enfocada a Europa. Trump, ¿verdad? Peleándose con sus amigos de la OTAN, ¿verdad? Y sus aliados de la OTAN, pero también ahí con una situación particular, digamos, en Asia, y que América Latina ha quedado ahí con algunos casos, digamos, puntuales, pero que ha empezado a ir quedando también como en una segunda, ¿verdad? O tercera opción dentro de la, digamos, de las mismas acciones. Y eso creo que también lleva un poco a lo que se ha venido discutiendo referente a las posibles reformas, pero ya no solo del tratado, ¿verdad? Digamos que es el caso, digamos, que hablábamos, sino también del sistema interamericano. Recuerdo que para la elección de ahora, o la reelección ahora, de, digamos, de Almagro, se hablaba precisamente que uno de los principales retos, y eso decían los otros candidatos, que uno de los grandes temas ausentes, ¿verdad? O pendientes de la agenda de la OEA es una reforma de la OEA. La OEA ha sido criticada fuertemente en términos de su falta de efectividad para resolver conflictos en la región, ¿verdad? Lo vimos en el caso, digamos, con Venezuela, lo hemos visto caso con Nicaragua, o sea, es decir, hay una, perdón. Las Malvinas. Las Malvinas, es decir, la OEA ha tenido, digamos, ahí roles que han hecho, digamos, que incluso se cuestione la efectividad de, digamos, en este caso, de un organismo multilateral en la región, como ese mecanismo que hablábamos hace un rato de precisamente de resolver o solucionar controversias entre los estados. Y ahí es donde, digamos, tiene que entrar precisamente esa nueva, digamos, reconfiguración. Yo creo que hay algo que vos has mencionado que me parece importante rescatar en estos últimos minutos, y es precisamente que si vamos a partir de ese concepto de la descolonización, ¿verdad? Es que el organismo y el tratado pareciera que fue pensado en el marco de una guerra, de un sistema, digamos, bipolar, de una posibilidad de invasión, pero desde una óptica más colonizadora, ¿verdad? Desde más un instrumento que funcionara para los intereses, en este caso, de los Estados Unidos, y que hoy el contexto pareciera que nos lleva a que la discusión tiene que pasar más por los intereses del continente, y por supuesto que América Latina ahí va a tener que jugar un papel, digamos, importante. Vos lo mencionabas, hay principios que vienen desde mucho antes y que pareciera que ese es el aporte que da América Latina. Pues yo creo que hoy, con más razón, ¿verdad? Con una América Latina muy diferente a la que hablábamos en este siglo XIX, precisamente tiene un rol o va a tener la responsabilidad de jugar un rol mucho más preponderante en esa, digamos, reforma o reconfiguración, reconstitución del concepto de seguridad colectiva para, digamos, para América. No sé ahí si tienes alguna conclusión en los últimos minutos que nos van quedando. Totalmente de acuerdo. Desde el quiebre del sistema, tras los hechos de las Malvinas, cuando en las Malvinas Argentina invoca el TIAR, y algunos países se decantan por apoyar a Gran Bretaña y no al país de las Américas, por supuesto que hay un quiebre en el sistema. Entonces, la desconfianza que se transmitió llega hasta nuestros tiempos, es parte de las preocupaciones, llevó precisamente a pensar si los intereses de Estados Unidos están o no en sintonía con los de América Latina. Termino acá porque sé que estamos ya contra tiempo. Sí, definitivamente. Yo ahí nada más te digo que creo que desde Pulso deberíamos de seguir tomando precisamente un seguimiento más detallado
a la labor que va a hacer Almagro en esa nueva, digamos, gestión que pasará por temas de reforma estructural de la misma organización y que por supuesto estamos seguros que el tema del TIAR tendrá que digamos que tocarse y tendrá que valorarse, que ahí va a ser muy interesante que podamos conocer bien la posición del gobierno de Costa Rica, ¿verdad? En términos del manejo de política exterior y cuál podría ser la propuesta que lleve. Pero bueno, definitivamente hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos a quienes nos acompañan, tanto a nivel nacional como, digamos, fuera de Costa Rica. Ahí tenemos saludos de gente de varias partes, incluido México, por lo que les agradecemos que nos acompañen todos los martes. De esta forma terminamos nuestro programa número 18 del mes y cerramos mes, por lo que les invitamos a que nos acompañen en el mes de junio, que vamos a tener invitados y vamos a tener unos programas bastante, digamos, interesantes. Estamos haciendo esfuerzos importantes para llevarles a ustedes cada vez mayores y mejores temas. De mi parte, no queda más que decirles buenas noches y gracias por seguir acompañando el programa Pulso Global. Agradecemos a nuestros patrocinadores, InRed Consulting, Iskander Group y Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad, y agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Lang en la difusión de redes sociales y al equipo técnico. Que tengan todos una buena semana. Nos vemos en el próximo programa de Pulso Global. Buenas noches.